Bueno, vamos a hacer el último acto del día. Pues hay una mesa redonda sobre los retos del andalucismo político del siglo XXI. Ya en el otro encuentro que hicimos en Écija, hicimos una charla, en este caso era sobre los retos que tenía Adelante Andalucía. Y bueno, siguiendo un poco la línea, vemos el tema un poco más amplio. Tenemos el reto del andalucismo político, creo que sumando también por algunas de las cosas que se ha dicho en el acto de la charla anterior, ¿no? Que ha versado sobre todo sobre el feminismo andaluz. Pues bueno, seguir en esa lógica dentro de lo que se planteaba en de Andalucía y creo que también donde se adelanta Andalucía. Uno de los retos que tiene la izquierda andaluza es analizar los problemas de Andalucía desde Andalucía y para Andalucía. Y siempre intentamos pues, crear estos espacios que hoy queda un poco así más formal, porque nos vamos a ponernos un poco en asamblea, pero bueno, la mayoría de los que estáis aquí sois militantes del andalucismo político o interesados en el andalucismo político y en la izquierda, y aunque va a haber una introducción tanto Curro Cubero, que es portavoz de Frente Andalucía, también ahora portavoz de Adelante Andalucía en Sevilla, y Ana Villaverde, que es diputada en el Parlamento de Andalucía por Granada y militante de antirrealista. Pues, harán una introducción, un análisis sobre algunos de los planteamientos que hemos planteado hoy, sobre el andalucismo político y sobre la izquierda. Y luego, pues abierto a que el resto pues, preguntéis, aportéis, pues es una reflexión más en clave militante y lo que se busca es un poco cómo construimos el andalucismo en el siglo XXI, ¿no? Un poco la pregunta que hemos planteado. Yo sí quería, antes de dar paso a los compañeros, plantear que estamos en un reto que es histórico. Es decir, Andalucía nunca ha tenido... ¿Hay que jugar con la botella? Y me refiero en clave del proceso que estamos construyendo, ¿no? La Adelante Andalucía, en el que sabéis, por ejemplo, en Granada hicimos la semana pasada la asamblea provincial y hemos empezado, y antes del 26 de julio hicimos la asamblea constituyente a nivel andaluz. Un reto que para mí es histórico pues, en dos líneas, ¿no? Una porque desde el Partido Andalucista no hay una organización política andaluza y clave de obediencia andaluza. Y el segundo reto que también va en paralelo a no solo una cuestión andalucista, una organización andalucista, sino una organización de izquierda que no sea subalterna al PSOE. Que es una cosa que tampoco se ha dado en Andalucía, porque tanto para el Partido Andalucista acabó gobernando el PSOE, Izquierda Unida, si recordáis con Diego Valera, acabó gobernando el PSOE, y ahora Unidas Podemos está gobernando en el Estado español con el PSOE. Entonces, construir una izquierda andaluza no subalterna al PSOE, de obediencia andaluza y no en clave estatal, pues es una cuestión que si cogemos a lo largo de la historia no se ha dado, ¿no? Porque ahora el Partido Andalucista está en clave andaluza, pero ya sabemos que a nivel de izquierda fue una deriva, no desde el principio, pero casi que, ¿no? Primero con sus pactos con la OCDE y posteriormente con todo lo que realizó. Entonces creemos que todos los que pensamos que hace falta una izquierda andaluza no subalterna al PSOE y en clave de un sujeto andaluz propio, no dependiente de los partidos estatales, pues estamos en una cuestión que nunca se ha dado en la historia de Andalucía, con lo cual el reto es complicado. Por eso creo que y el inicio, ¿no? Creo que también hay una que tenga representación, ¿no? Que en este caso Adelante Andalucía nazca y tenga a día de hoy 11 diputados y diputadas, que haya una senadora y que haya 30 concejales de estas claves políticas, las puntadas de la electoral. El poder político o el poder andaluz que siempre hemos defendido tiene a día de hoy una base y un ayuntamiento como el de Cádiz tiene una base en el que construir. Y luego hay otros retos, más allá de la política institucional, que a José Ligorio, con estas intervenciones, como que hacemos con el sindicalismo andaluz en el siglo XXI, con la cultura, pues el movimiento andaluz de izquierda obviamente tiene más claves que tocar, ¿no?
por eso no es una reflexión que va a terminar hoy, pero que hoy queríamos, como hacemos en todos los encuentros, pues tocar un poco esta referencia. Y sin alargarme mucho más, agradecer a Ana que esté aquí, que está también con un montón de pollones y tenemos un montón de reuniones, de hecho, porque tanto por la construcción de adelante, pues ahora a nivel provincial está arrancando en Granada y me paso la palabra y agradezco que estemos aquí. En este caso le paso el micro. Bueno, ¿se oye? No, se oye. Bueno, lo primero, agradeceros a vosotros y a vosotras que me hayáis invitado a este encuentro nacional vuestro. Para mí es un placer estar aquí. Me habría gustado participar, sois unos compañeros y compañeras, ¿no? Me habría gustado participar en la charla anterior, en la presentación del fanzine, pero la verdad es que, como ha dicho Néstor, esto de superposición de militancias a veces hace que sea difícil estar donde una quiere, ¿no? Así que, bueno, pero sobre todo muchas gracias por haberme invitado. Entonces, estar aquí. Bueno, voy a empezar por un poco de contextualización. Quizá esto es muy obvio por la gente que nos encontramos aquí, ¿no? Seguramente no voy a descubrir nada nuevo. Pero me parece importante partir de algunas ideas para remarcar un poco antes de meternos en los retos más en lo práctico, ¿no? Y en lo concreto. Creo que desde Adelante Andalucía, desde el momento que decidimos embarcarnos en este proyecto, lo hacíamos partiendo de una hipótesis política fundamental, ¿no? Y es que en la propia configuración del Estado español, la cuestión social y de clase y la cuestión territorial son inseparables. Esto que digo, estoy segura que para ninguna de vosotras es nuevo, pero creo que es central, ¿no? El papel que se le ha asignado dentro de esta configuración a cada territorio no es neutral y se ha hecho, evidentemente, en base a unos intereses de clase determinados y para favorecer fundamentalmente a las oligarquías y a la clase capitalista, ¿no? En el conjunto del Estado. Y responde, efectivamente, a esos intereses de clase determinados, ¿no? Para cualquier estrategia entonces revolucionaria y constituyente que pretenda una ruptura con el régimen actual, es condición necesaria para mejorar en lo concreto las condiciones de vida de la mayoría de la clase trabajadora. En este Estado, en el Estado español, necesitamos una movilización que sea solidaria y que combine esta ofensiva desde lo territorial y desde la cuestión de clase, ¿no? Entonces, partiendo de esta hipótesis fundamental, no estaríamos hablando de que el andalucismo es que trabajar desde el andalucismo político sea un ejercicio de oportunismo, ¿no? De surfear esta tercera ola, este nuevo andalucismo que se ha venido a llamar, y de aprovechar que ahora parece que tiene eco la cuestión territorial, ¿no? Habla de eso, de cómo en este contexto estamos haciendo cierta envergadura, ¿no? Actualidad en la cuestión territorial, que está en el centro del debate político. No sería un ejercicio de oportunismo, sino una necesidad fundamental. Y esto parece una tontería, pero no lo es, porque hay otras fuerzas políticas que en este contexto de auge de lo territorial sí que creo, desde mi punto de vista, que están haciendo un ejercicio de oportunismo, ¿no? Y de sumarse un poco al cargo de la defensa de soberanía, bueno, por cuestiones que no tienen que ver con un análisis realmente estratégico de fondo, ¿no? Creo que no es el caso de que estamos aquí y no es el caso, evidentemente, de Adelante Andalucía. Ante el estancamiento que decía antes Néstor de la izquierda oficial, concretamente sobre todo de Unidas Podemos, ¿no? Como lo que queda de aquello que fue el bloque de cambio, y su renuncia expresa a cualquier tipo de ruptura con el régimen del 78, estamos viendo en los últimos tiempos cómo ciertas demandas de justicia social se están, o demandas en general políticas, ¿no? Se están canalizando a través del conflicto nacional territorial. No solamente lo vemos aquí en Andalucía, sino que están surgiendo más allá de los sitios en los que tradicionalmente el eje nacional ha estado en el centro, ¿no? Pues como Galicia, España o Cataluña. En otros contextos están surgiendo un montón de expresiones diferentes, cada una con su propia idiosincrasia y desde luego unas con más potencial transformador que otros. Pero sí que hay pues múltiples diferencias, ¿no? Desde el tema del terror existe, la cuestión de, lo que está pasando ahora, por ejemplo, también en Castilla y León, concretamente, el tema incluso más de tipo regional como lo que está pasando en Jaén, ¿no? Con esta reforma de Jaén y demás. Están surgiendo un montón de experiencias diversas en ese sentido. Y Andalucía, es verdad que no es una excepción,
en el sentido de que en ese desierto un poco durante unos años, ¿no?, que no había un precedente político masivo, por ejemplo así, o central en torno al andalucismo, ahora sí que parece que existe pues, también lo que algunos compañeros, como Javi y hablan de tercera ola, o un resurgir de nuevo andalucismo, se está cada vez más presente, cada vez más activistas, militantes y cada vez más sectores de la sociedad en general. La ventaja respecto a otros territorios reside en dos cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que, evidentemente, aunque ahora haya un resurgimiento, no es nuevo, es decir, debe de una tradición histórica y tiene una memoria de lucha. Entonces, no es, a diferencia de otros contextos en los que un poco ahora de repente surge lo territorial, aquí viene de toda una trayectoria y una experiencia histórica y unas luchas de las que podemos aprender un montón y que además forman parte de nuestro acervo político, ¿no?, de nuestro pasado y de nuestra propia identidad, por decirlo así, desde el andalucismo político. Y por otro lado, lo más importante es que se asienta en unas condiciones materiales objetivas que hacen que tenga un carácter mucho más profundo y estructural, ¿no? Esto no tengo que defender porque aquí todas y todos lo sabéis, estoy segura mejor que yo, pero evidentemente ha habido un desarrollo del capitalismo en Andalucía en los últimos 300 años que hace que el desarrollo económico, social, demográfico, cultural, incluso lingüístico en Andalucía, bueno, pues haya llevado a unas condiciones específicas que generan un sujeto político propio que es el pueblo andaluz, ¿no? Eso es una cosa que no pasa en todos los territorios que ahora de alguna forma están reclamando, están centrando sus demandas políticas en clave territorial, pero aquí sí, aquí tiene se apoya, bueno, aquí podríamos hablar de la idea de nación, ¿no?, bueno, que en Andalucía hablamos de nación, pero independientemente de esto, la cuestión es que hay un sujeto político propio, que es el pueblo andaluz, que es el que debería ejercer la soberanía para hacer política en todos los sentidos, ¿no? Esto es que es muy obvio, ya sé, muy básico lo que os estoy explicando, pero me parece importante un poco para enmarcar desde qué hipótesis partimos, ¿no? No solo en el proyecto de Andalucía, sino más allá en los retos que tenemos desde el andalucismo político. A partir de aquí yo creo que el reto, por decirlo así, más importante o global o general que tenemos es hacer, en términos marxistas clásicos, hacer que este sujeto político que es el pueblo andaluz pase de ser un sujeto en sí, que lo es, porque tiene unas condiciones materiales, como decía antes, que lo convierte objetivamente en un sujeto político, en un sujeto para sí, es decir, transformar, para que se me entienda, esas condiciones específicas que ocupamos en el mapa, que ocupa el pueblo andaluz, en el mapa del Estado español, ¿no?, y la configuración del capitalismo en el Estado español, que es una situación, evidentemente, de subdesarrollo, pero no de retraso en el desarrollo, sino más bien de patio trasero del desarrollo, como dice Manuel Jaume, ¿no?, que no es una cosa, en fin, que es menor, es decir, no es que vayamos por detrás, sino que es para que otros territorios se desarrollen, y sobre todo las clases dirigentes de otros territorios, y también la andaluza, ¿no?, la clase capitalista andaluza, se desarrolle, es necesario este subdesarrollo al que se somete Andalucía, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos todo esto en conciencia y en organización y movilización? Ese es el reto que tenemos por delante, más allá de lo electoral y más allá de cálculos, ¿no?, que tienen que ver con lo institucional, que es un poco hacia donde a veces nos lleva los debates. Más allá de eso, el reto central es cómo hacemos, como decía, que el pueblo andaluz adquiera la conciencia y se movilice en torno a esto. Para mí esta batalla la tenemos que dar en tres planos, ¿no? El primero es la cuestión de la identidad, tres planos que se interrelacionan entre sí, ¿no? El primero sería la cuestión de la identidad andaluza. Es evidente que esas condiciones específicas del desarrollo económico y social y político en Andalucía generan una identidad propia andaluza, y no es algo además que se circunscriba o se limite a los sectores de la izquierda radical, del andalucismo político, a quienes, por decirlo así, tenemos más clara esta cuestión, ¿no?, sino que es una identidad que en realidad es generalizada. El último Eurobarómetro hablaba de este tema, ¿no?, hablaba de que la identidad andaluza es absolutamente mayoritaria en Andalucía y extranjería. Ahora bien, lo que también decía es que nos enfrenta a la española, que también hay que estar en la realidad que vivimos, ¿no?, y hacer política desde la realidad que tenemos. Y la realidad es que hoy por hoy, para la mayoría de la gente, no es contradictoria la identidad andaluza con la española.
sí tiene algunas potencialidades. Yo creo que la identidad andaluza en este sentido está en disputa, ¿no? Es un terreno de disputa, es una cuestión en la que tenemos que dar también batalla para llevarla hacia donde nos interesa, ¿no? Creo que en este sentido tiene dos potencialidades, ¿no? ¿De qué se rellena esta identidad? Por un lado, aunque sea compatible con la española, como digo, para mucha gente, es cierto que también está relacionada con un profundo sentimiento de agravio, ¿no? Y está muy ligada también a la cuestión social. Es decir, que hoy por hoy, si algo, yo creo que si por algo también está resurgiendo este andalucismo más en lo cultural, en lo social, etcétera, es porque sí que existe ese sentimiento fuerte de agravio y de injusticia, de fuerte injusticia social respecto al conjunto del Estado y a cómo está organizado el Estado, ¿no? Tiene también un potencial en ese sentido de defensa de la justicia social, de defensa de la igualdad y de exigencia, ¿no? de alguna forma situarnos al mismo nivel, ¿no? que otros territorios. Es decir, es lo que muchas veces se habla del andalucismo como escudo social. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Hoy por hoy el andalucismo sirve como escudo social y nos sirve para plantear las contradicciones de clase. Sirve para señalar pues eso, ¿no? La precariedad que existe, la fuerte desigualdad a la que estamos sometidas, la degradación y la depredación a la que está sometiendo al territorio andaluz, la desigualdad de género, etc. El andalucismo sirve como paraguas para aglutinar todo esto y como de alguna forma escudo social. Y eso está también en la identidad andaluza. Es cierto también, y esta es otra potencialidad, que ese espacio de la identidad está siendo ocupado por este nuevo andalucismo, ¿no? Que esté en disputa no quiere decir que no esté siendo ocupado en buena medida por una capa, sobre todo de gente, ahora lo podemos discutir, pero sobre todo de gente bastante joven, que se está vinculando al debate político o al cuestionamiento de la realidad a través de ese sentimiento fuerte de agravio en lo cultural y también de sensación de ausencia de futuro por la precariedad, por la inmigración que sufrimos, etc. Y que además es muy reactivo frente al centralismo madrileño, ¿no? Muy reactivo. Lo vemos con todo el tema de, por ejemplo, cómo tratan los medios las cuestiones de Madrid, o con el primer plano, etc. Todo eso en las redes sociales, en lo cultural, en lo cotidiano, en las conversaciones, e incluso en medios de comunicación alternativos que están surgiendo, etc. Pues está generando esa, bueno, eso, pues el nuevo resurgir, diría yo, de ese sentimiento, fuerte sentimiento andaluz, pero que sobre todo se expresa de momento, creo, a través de lo cultural, y que le falta, en parte, cuerpo ideológico y teórico, no porque no haya gente que ya esté hablando de esto y teorizando muy bien además, sino que falta elaboración colectiva, ¿no? Como movimiento, como bloque socialmente, movilizado socialmente, ¿no? Y le falta también, por supuesto, organización sindical, social, política, que es el otro reto que tenemos por delante. Antes de saltar del tema de la identidad, hay tres riesgos que quería señalar que me parece que son preocupantes y que tenemos también que afrontar, en eso que decía antes de que está en disputa, ¿no? Que no es estanco, que el hecho de que existan condiciones objetivas para que la identidad andaluza esté vinculada a la cuestión de clase, no quiere decir que todo venga dado. Y tenemos que hacer esa batalla en lo cultural también y en lo ideológico. Y ahí, yo que aquí veo tres riesgos o retos que podrían definirse como retos. Por un lado, es que hay un riesgo, y esto la derecha lo está sabiendo utilizar muy bien, lo estamos viendo, por ejemplo, con el debate de financiación autonómica, no sé si habéis visto al Moreno Bonita que se reúne con el Ximo Puig, ¿no? Que pide una relación bilateral con el Estado, con el gobierno español, un poco, bueno, bajo esa lógica, que evidentemente no es andalucismo, pero sí que es, sí que está disputando lo que es la identidad andaluza y la defensa de Andalucía, ¿no? Hacia afuera. Entonces, creo que esto se relaciona con una especie de, tiene dos riesgos. Por un lado, una especie de populismo, ¿no? O de interclasismo, de entender que el pueblo andaluz bueno, pues es un sujeto en sí mismo, incorporando también a las clases dominantes andaluzas y que obvia la contradicción de clase aquí en Andalucía. Y por otro lado, también como plantear la cuestión de cierto regionalismo, ¿no? En el que se pide un poco más de autonomía para
para Andalucía, además en clave de hacer un paraíso fiscal, porque lo que están planteando es eso, es un poco según parecido al modelo de Ayuso, ¿no? Más autonomía para al final convertir lo que es Andalucía en un paraíso fiscal, tener más margen para seguir quitando impuestos a los ricos, beneficiando a esa clase dominante andaluza y en ningún caso para plantear ningún proyecto diferente de sociedad, ¿no? Y eso está en disputa y es peligroso, porque yo creo que la derecha ahí está avanzando y bastante, y creo que tenemos que pensar y reflexionar sobre cómo tratamos esta cuestión. Hay dos cosas que creo que tenemos que revisar de lo que hemos hecho hasta ahora. Por un lado, hablar de una voz andaluza en Madrid. Eso que es una condición necesaria y que está bien y que es una demanda que utilizamos mucho en el momento dado, ¿no? A nivel comunicativo y tal, tiene sus riesgos, porque claro, una voz andaluza es condición necesaria pero no suficiente. No nos limitamos a tener más voz para tener un trozo más grande de la tarta, por decirlo así, ¿no? No, lo que queremos es soberanía para decidir un proyecto de sociedad radicalmente diferente, ¿no? Radicalmente igualitario, democrático, feminista, ecosocialista, ¿no? Eso es lo que queremos construir, no tener un poco más de autonomía, un poco más de margen para poder reclamar ampliación de aeropuertos en Andalucía o para reclamar más margen, como decía antes, para decidir sobre los impuestos aquí y quitar impuestos a los ricos, que es lo que está haciendo la ley. Bueno, salgo ya del tema identitario porque no toda la política es identidad y que me estoy enrollando. Paso al siguiente reto que creo que es fundamental, ¿no? Como decía antes, creo que en esta nueva ola o este nuevo andalucismo pasa un poco como con lo de las olas del feminismo, que hay un debate ahí que es un poco teórico, pero que yo creo que tiene importancia en lo práctico, ¿no? Que es hasta qué punto podemos hablar de esta nueva ola o con todas las letras, si no hay un movimiento social y político articulado como bloque, potente y fuertemente organizado, ¿no? Bueno, más allá del debate de la terminología, que yo creo que es lo de menos, la cuestión es que evidentemente tenemos ese reto de que este nuevo andalucismo que decía antes, que se expresa sobre todo a través de lo cultural de lo cultural y de lo más que, y de lo casi de lo estético más que de lo político y de la lucha social en lo concreto, pues cómo hacemos que esto cambie, ¿no? Es importante porque yo parto de la idea, bueno, partimos de la idea de que no puede haber ningún proceso político si no hay un proceso social, si no hay gente que se organice y que luche. Este salto de lo cultural a la organización política, social y sindical, va mucho más allá de lo que tenemos que hacer como adelante en Andalucía, ¿no? Y va mucho más allá de la implantación territorial, que es una cosa que hemos hablado mucho también que hace falta ir adelante en Andalucía. Queremos que adelante sea la expresión política de esto, ¿no? Y que de alguna forma tenga cierta hegemonía política dentro de lo que es este bloque, pero tiene que ser mucho más amplio. Yo creo que es fundamental construir y consolidar un movimiento social andalucista por tres motivos, ¿no? El primero es lo primero es que necesitamos articular espacios que recojan ese sentir andalucista que ya existe y lo lleven hacia la impugnación del régimen de 78, ¿no? Que en un futuro podrán traducirse en fuerza electoral. Esta transición creo que lo podremos hacer desde adelante a Andalucía. O sea, es lo que tenemos que hacer desde adelante. Creo que una segunda cuestión es acumular fuerzas, o sea, al final la batalla política y la posibilidad de cambiar o no las cosas no se da en el terreno de lo electoral institucional. También lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La correlación de fuerzas se juega también fuera y sobre todo se juega en la lucha social en la calle, ¿no? Se juega a través de la organización sindical, social, la generación de contrapoderes. Ese es el segundo reto fundamental que tenemos, pensar en cómo hacerlo. Es verdad que ya existe, o sea, por ejemplo, en torno a fechas de marcha, en torno al 4 de diciembre, pues se ha ido articulando, se han ido articulando diferentes movimientos que han confluido en la conmemoración de ese día, ¿no? Y en la movilización. Pero nos falta, creo, mucho camino, no sé cómo lo veis, pero creo que falta mucho camino para que en los diferentes movimientos sociales ahora mismo activos en Andalucía se imprima ese andalucismo, ¿no? O sea, se permeabilicen de ese andalucismo y entiendan que en sus reivindicaciones concretas pasan también por ejercer la soberanía del pueblo andaluz. Eso creo que todavía pues es una tarea por hacer y que en buena medida es tarea nuestra, ¿no? No tanto pretendiendo organizar todos los movimientos de todo adelante, que eso es una cosa que, por ejemplo, con Podemos
se pretendió, y para mí fue nefasto, que se hacían movilizaciones bajo el paraguas de Podemos y que se pretendía intentar enmarcar y organizar la movilización social, la poca que se pretendía llevar a cabo dentro de los límites de lo que era Podemos, ¿no? Y siempre todo muy controlado desde el partido. Creo que eso hay que huir de eso completamente en esta fase, y que lo que tenemos que hacer es respetar esa autonomía de los movimientos, pero sí participar de ellos, entre otras cosas también imprimirles ese carácter andalucista, ¿no? Que ahora mismo muchos de ellos pues o no tienen de aquella manera, ¿no? O lo tienen latente. Yo creo que esa es tarea nuestra también Y luego, la última cuestión que quería decir, ya acabo, que creo que me estoy enrollando mucho, es el tercer reto. Creo que sería, que el otro día lo decía Pilar González, la compañera, en una reunión que teníamos, porque teníamos un debate sobre el tema, sobre un cartel, pero de forma velada estaba el debate sobre las alianzas, ¿no? Que tenemos que formar. Y ella hablaba de que tenemos que huir de cierto andalucentrismo, creo que lo llamaba o algo así. Lo que venía a decir es, si lo que queremos es romper las cadenas de régimen del 78, acabar con esta cárcel de pueblos que es el Estado español, y además plantear un proyecto nuevo de sociedad, necesariamente tenemos que forjar alianzas con otros pueblos del Estado que también están ahora mismo reivindicando su propio proceso soberanista, ¿no? En fin, con toda su diversidad, no entra ahí. Pero ahí ese tema de las alianzas es fundamental, porque no es menor. También desde el entendimiento de que en el norte también hay muchos sures. Es decir, que esa alianza es posible porque hay una alianza de clase que trasciende, o más bien se interrelaciona y se complementa con esa cuestión territorial, ¿no? Bueno, y ya está, lo dejo aquí. Yo creo que esos son los tres retos principales, ¿no? Disputar la identidad, construir movimiento y un bloque social potente, movilizado y organizado de lucha social y sindical, y por último forjar alianzas más allá de Andalucía con actores que pueden ser aliados potenciales y contra regímenes totalitarios. Muchas gracias, Ana. Han salido ya un montón de ideas interesantes, y la intervención mía creo que es la última del día, que como además intervengo como portavoz de Defender, pues me gustaría empezar, digamos, a partir de alguna de las ideas que hemos consensuado esta mañana en nuestra asamblea, y sobre todo pues, empezar celebrando, digamos, lo que yo creo que es un éxito, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy contentos, tenemos que estar muy orgullosos, porque a lo largo de un año, en unas condiciones muy difíciles, en medio de una pandemia, en medio de una crisis importante, hemos conseguido pues, sembrar una semilla, que es Defender Andalucía, que parece que ha arraigado, que está creciendo y que nos tiene a muchos pues, muy ilusionados y muy ilusionadas, ¿no? En ese aspecto yo creo que el encuentro de hoy, además, con esto de la presencialidad, que nos anima, nos da fuerza para seguir, para empezar este curso, y tenemos que estar contentos y tenemos que estar animados. Creo que el futuro pinta bien. En ese sentido, a mí me gustaría organizar mi intervención, hacer mi intervención, digamos, como una interpretación de lo que yo entiendo que debe ser un andalucismo del siglo XXI desde la óptica de una organización como Defender Andalucía. El andalucismo como corriente ideológica tiene ya una tradición larga, pero evidentemente a lo largo del tiempo de su existencia las condiciones de la vida han ido cambiando, las condiciones sociales, las condiciones políticas, y efectivamente si queremos generar una propuesta política que arraigue en la gente de Andalucía, que tenga futuro, que ofrezca respuestas, tenemos que adecuarla a los tiempos en los que vivimos. Y eso pasa por repensar algunas de... Desde ese punto de vista, a mí me gustaría comentar algunos retos del andalucismo
que voy a dividir, voy a intentar ser muy breve, pero voy a dividir, digamos, en tres tipos de retos. Por una parte, lo que yo entiendo que deben ser los retos ideológicos de un andalucismo del siglo XXI, por otra parte, retos estratégicos y por otra parte, retos organizativos. Sé que esto suena así como muy ambicioso, pero voy a ser muy útil. Sobre los retos ideológicos, yo diría, resumiendo mucho, que un andalucismo del siglo XXI pasa necesariamente por asumir 4 cuestiones que desde mi punto de vista son centrales. La primera es la cuestión de la soberanía. Hubo un tiempo, hace 40, 50 años, en que la vida de la gente se organizaba de otra forma. Básicamente, dentro de los estados nacionales, o supuestamente nacionales, se tomaban las principales decisiones políticas, la vida de la gente tenía lugar en su comunidad local, dentro de su país, y los gobiernos tomaban decisiones que podían tomar, tenían la soberanía para tomarlas. Y en ese contexto, los nacionalismos debatían sobre si había que ser independentista, había que ser federalista, confederal. Hoy día creo que el panorama ha cambiado lo suficiente como para que asumamos que hay que repensar esta cuestión. Hoy día lo que estamos viendo es una globalización capitalista en la que cada vez más decisiones cruciales, decisiones que antes se tomaban en el marco de los estados, se están tomando ya en sitios que no solo están fuera geográficamente de los estados, sino que están fuera del alcance de cualquier mecanismo de control democrático. O sea, las decisiones de la vida de la gente se están viendo cada vez más condicionadas por entidades que simple y llanamente se guían por la lógica del beneficio económico privado y que no tienen en cuenta ningún tipo de derecho de la gente. Entonces, es en ese contexto en el que precisamente más que nunca el soberanismo es clave. El soberanismo entendido no como un reparto administrativo de competencia entre Madrid y Sevilla. El soberanismo entendido como derecho a decidir. La idea de que sobre los problemas de los pueblos deciden los pueblos. La idea de que sobre la salud de los andaluces, sobre el trabajo de los andaluces, sobre la producción agrícola de los andaluces, decidimos nosotros. Lo que ha pasado en Cataluña, por poner un ejemplo, en los últimos años, quizá no ha desembocado todavía en un cambio administrativo. A día de hoy, Cataluña sigue teniendo el mismo estatuto que hace 4 años, pero el proceso político que se ha dado hace que el panorama político inmediato sea muy diferente para los catalanes, que se han empoderado, que se han organizado y que se han afirmado como pueblo, que para otros pueblos donde todavía, pues lamentablemente no hemos conseguido dar esos pasos y conseguir que la gente se organice, se reconozca como miembro de un pueblo y reivindique activamente su derecho a decidir. Por eso ahora más que nunca yo creo que el andalucismo tiene que afirmarse inequívocamente como soberanista. Ser andalucista es cuestionar la cuestión, o sea, cuestionar el problema de la soberanía. Segundo tema. Creo que no existe forma posible de pensar hoy el andalucismo si no es también desde una óptica feminista. De todas las transformaciones que se han dado en la sociedad durante las últimas décadas, probablemente ninguna ha desafiado de una forma tan profunda y tan constante las relaciones de poder como el movimiento feminista. Hoy día, como sabéis, en muchas partes del mundo se está dando un ascenso preocupante de la ultraderecha y nos hablan de que es una reacción contra la crisis económica, de que es una reacción por miedo contra los extranjeros. Yo creo que muchas veces infravaloramos el peso que tiene, ¿no? el empuje que ha tenido el movimiento feminista. Es decir, las transformaciones tan profundas que se han dado en el papel de la mujer en la sociedad y cómo eso afecta a un montón de cosas, a los mercados de trabajo, a la organización de la familia, a las formas de sociabilidad entre los amigos, al reparto del poder en la política. Es decir, ahí hay en marcha un movimiento que es definitivamente incompatible con el actual sistema de poder. El feminismo es intrínsecamente revolucionario y por tanto desde mi punto de vista es impensable un andalucismo que no parta de un compromiso total y absoluto con el feminismo. Eso tenemos que asumir y grabarnos la fuerza. Tercera cuestión. La cuestión del ecologismo.
estamos todavía atravesando una pandemia en cuyos orígenes y sobre todo en cuya evolución es inexplicable si no tenemos en cuenta el traspaso temerario que hemos hecho de todos los límites del respeto al medio ambiente. Estamos asistiendo a un cambio climático que está teniendo ya consecuencias dramáticas en forma de sequía, en forma de migraciones humanas peligrosas. En definitiva, desde hace unos años ya no solo teorizamos la posibilidad de que el capitalismo dañe el medio ambiente, es que estamos comprobando sin ningún género de duda que este sistema económico es incompatible con la reproducción de la vida. Por tanto, no tiene sentido pensar en ninguna propuesta andalucista que no pase por el compromiso con esa reproducción de la vida y el cuidado prioritario de la vida desde una perspectiva ecológica. Y por último, por supuesto, conectando con esta última idea, el anticapitalismo. No existe futuro posible para el autogobierno de ningún pueblo que no pase por la superación de un sistema cuya lógica es incompatible con el control democrático de las decisiones. El capitalismo es un sistema económico que tiende, por su propia naturaleza, a vaciar de contenido los espacios de decisión política democráticos y a transferir todo el poder a los dueños del capital. Por tanto, hoy, más que nunca, el andalucismo tiene que ser soberanista, tiene que ser feminista, tiene que ser ecologista, tiene que ser anticapitalista. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar esa propuesta a una sociedad en la que evidentemente la mayoría de la población todavía está muy lejos de estas posiciones? Yo creo que si somos honestos tendremos que reconocer que hoy todavía la mayoría de los andaluces y de las andaluzas están lejos de esta posición. Yo creo que los que compartimos estas ideas hemos tendido a cometer dos tipos de errores en el pasado. Teniendo en cuenta que hemos partido de unas condiciones siempre difíciles, de una distancia bastante grande con el grueso de nuestro pueblo, un error ha consistido muchas veces en encerrarnos en nuestras posiciones con dogmatismo y reñirle a los andaluces por no pensar como nosotros. Creo que todos tenemos en la cabeza algunas organizaciones nacionalistas que se empeñan un poco en esta idea de la pureza ideológica y de castigar al que no piensa como uno y de acusar a todos los demás de ser unos españolistas. Así que eso es un error y así no se va a ninguna parte. El otro error ha consistido en creer que avanzamos acercándonos a los andaluces y olvidándonos de nuestras ideas. Estamos hablando de esa izquierda, o de esos sectores también del andalucismo, o de la izquierda, o de las dos cosas, que creen que acercándose a otros actores que sí tienen poder político, por ejemplo en forma de cogobierno y ese tipo de cosas, van a conseguir llegar a la gente. Si no llevas tus ideas y no las pones en práctica, no avanzas nada. ¿Cuál es la tercera vía, por así decirlo, por la que yo entiendo que tenemos que apostar como estrategia general? Creo que tenemos que intentar traducir toda la carga ideológica de nuestro proyecto en unos códigos que sean asumibles para los andaluces. Esto no es fácil, pero creo que ese es el objetivo. Es decir, no se trata ni de renunciar a nuestras ideas, ni tampoco de empeñarnos en venderlas dentro de un repertorio hecho a nuestro gusto, sino que seguramente tenemos que trabajar y darle vuelta a la cabeza, y como decía antes la compañera en el acto anterior, pues que para los andaluces, digamos, el ser soberanista, el ser revolucionario, no sea difícilmente compatible con su vida cotidiana, con sus creencias, con su forma de participar de su cultura, de sus tradiciones. A mí esto me parece claro. Y creo que Defender está trabajando en esa línea y creo que está trabajando bien. Y por último, ¿cómo se traduce este reto estratégico, esta idea de traducir nuestras ideas a los códigos de nuestro pueblo? ¿Cómo se traduce esto en lo organizativo? Pues yo creo que básicamente por tres vías. Primero, a nivel de discurso,
acercándonos todos, estudiando, asumiendo y trabajando los códigos de la cultura popular andaluza. Creo que desde ahí, desde donde tenemos que construir el proyecto revolucionario, no partir desde arriba, desde los textos que se han escrito en otros sitios vendiéndoselo a la gente a marcha martillo, sino partir de la experiencia de aquí, de nuestra historia, de nuestra cultura. Eso a nivel de los discursos. A nivel de la práctica, creo que es importantísimo que trabajemos para politizar muchos aspectos de la vida de los andaluces y de las andaluzas que son potencialmente explosivos y que a día de hoy están quietos, están dormidos, porque nadie los politiza. No tenemos que encerrarnos en ir siempre a las mismas manifestaciones sobre los mismos temas, no tenemos que encerrarnos en hablar siempre de las mismas cuestiones. Tenemos que pararnos a pensar en cómo vive nuestro pueblo y detectar dónde los andaluces están sintiendo las contradicciones del capitalismo, las contradicciones del españolismo, las contradicciones del patriarcado. Y esas son las cuestiones que hay que politizar. Ahí es donde tenemos que incidir para explicar que la solución pasa por la soberanía política, con la superación del patriarcado y del capitalismo. Y por último, creo que es fundamental traducir esto en una política inteligente de alianzas. Yo creo que, coherentemente con lo que he comentado antes, es absurdo diluirse en proyectos en los que se pierde de vista el enfoque soberanista, anticapitalista, feminista. Pero creo que también es absurdo encerrarse en la pureza y quedarse al margen de todo lo demás y exigir que todo el mundo venga detrás nuestro. Yo creo que la clave del futuro inmediato en la política, en la izquierda política andaluza, va a estar en ser muy generoso, en saber trabajar junto a otros compañeros y otras compañeras que comparten el grueso de nuestro proyecto y saber sumar fuerza en torno a estas ideas que he intentado comentar de la forma más breve que pueda. Entonces, estas son solo algunas ideas para el debate que propongo, y ahora si queréis continuamos en el debate entero. Bueno, pues ahora sí abrimos el turno de intervenciones, aportaciones, preguntas. ¿Veráis? Venga, Pascal. ¿Cuáles serían, Curro, esos espacios que tú comentabas en los que se puede poner más de manifiesto las contradicciones del sistema? ¿Culturales, de la vida cotidiana, de los barrios ¿Cuáles serían esos espacios? Pues, por ejemplo, yo creo que hay pocas manifestaciones de la vida social andaluza que sean tan traumáticas, tan dolorosas y tan potencialmente explosivas como el paro juvenil. O sea, no es normal lo que sufre la juventud en esta tierra. Es que no es normal. Nosotros es que como todos somos aquí, nos hemos criado aquí, pero es que lo normal no es tener 18 años y pensar que tu vida va a ser una puta mierda. Lo normal no es que te exploten y tener la condición de que toda tu vida va a ser así, o tener que debatirte permanentemente entre la precariedad y la migración. Hay que trabajar para politizar eso. Nosotros tenemos que conseguir transmitirle a la gente que eso no es normal. Y aquí vuelvo a lo que decía antes, de que hace 30, 40 años la gente todavía pensaba la política como algo encerrado dentro de los marcos nacionales. Y eso tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando uno entraba en el paro se cabreaba con el Estado, porque entendía que el Estado. Ahora mismo, la reproducción del sistema capitalista pasa por despolitizar ese tipo de cuestiones. Aquí cada vez más la gente sufre el paro, sufre la precariedad, porque sufre el calor, como sufre la lluvia, como algo que viene dado, el mundo es así, esto es lo que hay, y eso hay que politizarlo. O sea, la gente hay que explicarle que ser andaluz y ser de clase obrera, y por supuesto que hoy todavía ser mujer, son factores que inciden en que tú tengas una vida peor. Y que eso se cambia si consigues que las decisiones que pueden solventar eso las tomes tú. Yo creo que eso es clave. A la gente, de alguna manera, tenemos que llevar a explicarle, me parece que eso es clave, que
ser joven y sufrir en Andalucía no es un castigo divino, ni es algo que derive, digamos, del ritmo natural de la vida, sino que es el resultado de un orden político que nos castiga por ser clase obrera, por ser andaluces, y peor, como digo, por ser mujeres. Hay que intentar politizar eso y que la gente diga, coño, a mí esto no me pasa porque sí. Es que esto no pasa igual en el País Vasco, es que no es igual ser joven en el País Vasco que ser joven aquí. Y claro que allí también hay clase obrera y también hay gente que vive mejor que otra, pero las condiciones estructurales no son iguales. Entonces, de alguna forma, hay que plantear eso. No se trata ni de chauvinismo, ni de cerrarse a la cooperación internacionalista, ni nada de eso. Estamos hablando un poco de construir un proyecto político desde aquí y conseguir que la gente politice ese tipo de cuestiones. Y esa es una, pero hay muchas otras. Nosotros, o sea, estoy pensando en una experiencia que tuvimos en Alcalá de Guadaira, que precisamente quien me ha hecho la pregunta a José Carlos, compañero de allí, la conoce bien. La experiencia municipalista, cuando tú vas a los barrios, empiezas a hacer asamblea y tal, a mí aquello, cuando empezamos a hacerlo, todas las municipalistas, de ir a los barrios, hablar con los vecinos, intentar montar un movimiento municipalista, a mí me llamaba la atención muchísimo cómo en los barrios, cuando hacíamos asambleas vecinales, el 80% eran mujeres. Dice, oye, tenemos la idea de que las mujeres participan menos en política, depende de que entiendas por política, y no de nada. Y los temas que salían eran otros, pero se politizaban. Enseguida se politizaban, y enseguida te dabas cuenta de que muchas de esas mujeres, no todas, pero muchas, sí entendían la relación que había entre el deterioro de la plaza pública del barrio y un cierto modelo económico. Y sí digaban cuestiones, a lo mejor no lo elaboraban mucho todas, pero lo intuyen. Entonces yo creo que esas son las cuestiones que hay que politizar. Tu ciudad no se está yendo a la mierda porque sí, se está yendo a la mierda por el sistema económico y político en el que vivimos. Tu hijo no tiene que emigrar porque sí, tiene que emigrar por esto y por esto. Y como eso, un montón de cosas, o sea, que tienen que ver con la destrucción de los servicios públicos, muchas cuestiones en las que de alguna forma tenemos que conseguir que la gente traduzca su preocupación y su miedo en un análisis más político sobre las causas y en una convicción de que tenemos la capacidad de atajar esas causas, pero atajar esas causas pasa por reivindicar nuestra capacidad de decidir. Nadie va a resolver esto por nosotros. Eso es lo que hay que explicar a la gente. Aquí la solución la vamos a construir los andaluces y las andaluzas, o no la vamos a construir nadie. Bueno, podemos tú, No, bueno, bueno, que en primer lugar que muchas gracias por vuestras palabras y reflexiones que creo que están muy guay y son necesarias. Vale. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, escuchaba Natal, ya lo que estoy comentando un poco las dos. En la parte de identidad, que comentábamos pues, sobre la precariedad, la falta de futuro, el centralismo, la inmigración. Claro, a mí al final me estaba retomando en la cabeza un poco, pues, o sea, cambiar la palabra Andalucía por raíces, bueno, eso era yo. Entonces, claro, hay muchas similitudes. Entonces la pregunta va un poco por, ahora está la tercera hora del andalucismo, pero que es coetánea de otros, bueno, de otros nacionalismos periféricos dentro del Estado español. Entonces, bueno, la pregunta va un poco de qué similitudes veis, qué diferencias y qué características propias tiene este andalucismo. Pues bueno, eso, preguntas, similitudes y lo que comentabais también de las alianzas, pues al final lo veo pues, fundamental. Sí. Bueno, yo creo que empezando con las diferencias, quizá lo que es un caso muy claro en el andalucismo, ¿no? Que no está en todos, sí en algunos, como por el caso de Galicia sí que tiene más similitudes a esto, pero quizá no está tan claro en otros nacionalismos periféricos, o es algo que está más en discusión, ¿no? Es ese potencial que decía antes de clase, ¿no?
que claramente el exigir más soberanía para Andalucía va ligado necesariamente a esa posición subalterna, ¿no? o periférica que se ha dado en el Estado español, que en otros territorios, como decía antes, en todos los nortes y sures, ¿no? Ya estoy diciendo con esto que todo el resto de nacionalismos sean automáticamente clasistas o que no tengan elaborado esta cuestión, ¿no? No estoy diciendo eso, pero sí es verdad que aquí creo que es muy difícil que pueda existir en un momento dado un soberanismo andaluz de derechas, ¿no? O una reivindicación nacional de derechas. Sí que hay un intento de utilizarlo interesadamente en este momento, porque son conscientes, como decía antes, ¿no? En la intervención, de ese potencial y de que está resurgiendo ese nuevo andalucismo y de que hay un descontento que ellos quieren aprovechar y canalizar, muy en contraposición además con otros pueblos. Por ejemplo, la catalanofobia, creo que aquí es un problema a día de hoy y sigue siendo, ¿no? De echar fuera a todos los catalanes porque la derecha evidentemente lo hace desde ahí, ¿no? Evidentemente desde la continuidad con estas francas. Pero hay esa disputa, pero yo creo que es muy difícil, en el caso andaluz, que pudiera haber, no sé cómo lo veis, pero una reivindicación de soberanía de derechas o que debería ser dominantes. Porque eso, para mí es la peculiaridad más importante, que se da en otros sitios, pero aquí reivindicar. Bueno, claro, hay una coincidencia en el tiempo entre ese resurgir del andalucismo y del galleguismo, pero también yo ampliaría eso a muchas otras cosas, ¿no? O sea, también tenemos el soberanismo en Cataluña, pero también tenemos el desarrollo de movimientos muy interesantes que activan, digamos, el potencial revolucionario de la identidad de Latinoamérica, que podemos hablar desde los salavistas hasta todo el movimiento indígena en Bolivia. Es decir, hay muchas partes del mundo en las que estamos observando que la identidad cultural se está cargando de un potencial revolucionario. Y eso lo ha explicado muy bien Manuel Castel, que es un desastroso ministro de universidades, pero muy buen sociólogo. Entonces, Manuel Castel explica muy bien cómo en esta globalización capitalista, donde la reproducción del poder, la revolución del capital, pasa por vaciar de identidad a la gente, por reducir a los seres humanos a meros consumidores, es normal que las identidades culturales se carguen de potencial de resistencia. La gente, de algún modo, se da cuenta de que su vida cada vez más se reduce a consumir y a competir como individuo con los demás. Y se refugia en lo que dota de sentido a la vida de una persona, que es el pertenecer a una comunidad y el ser parte de un pueblo, con su historia y con su cultura. Y eso se carga de potencial político, que te puede salir de forma positiva o de forma negativa, porque en esta misma lógica también hunden sus raíces proyectos tan oscuros como, por ejemplo, el integrismo islámico, que también tiene mucho de reacción identitaria cultural a un mundo donde la gente cada vez está más indefensa ante un capital sin patria, sin identidad, etc. O la ultraderecha. La ultraderecha española no es solo, digamos, no ha cogido solo el testigo del antiguo franquismo y tal, se está cargando de fuerza también como rechazo a la globalización y aprovechando los miedos de la gente a un mundo que lo reduce cada vez más a individuos. Nosotros tenemos que disputar ese espacio, con otros valores, por supuesto, pero creo que ahí está la clave, en la idea de que en un mundo donde los seres humanos están condenados cada vez más a ser meros individuos sufridores de las políticas que se deciden desde arriba, el ser soberanista ya no puede ser pensado de ninguna manera como una especie de lujo, burgués o de cuestión adicional. Es la base de cualquier proyecto de izquierda. El reivindicar el derecho a decidir de la gente donde vive hoy es la base de cualquier proyecto de izquierda. Y por eso yo creo que el renacer del galleguismo, del andalucismo, del catalanismo, a pesar de los rollos que nos pretendan vender los medios de comunicación y tal, no tiene tanto que ver con la memoria de los nacionalismos románticos del siglo XIX, sino con el derecho, con la relación casi instintiva de la gente a afirmar a la comunidad, a decidir. Yo creo que tú entiendes mucho más lo que ha pasado en Cataluña
si parte de los efectos de la crisis y de la sensación de desprotección de la gente frente a una globalización que lo pensábamos, que si te remonta al nacionalismo catalán del siglo XIX, nadie está pensando en eso. ¿O acaso alguien ha visto al soberanismo catalán decir, yo qué sé, que haya que hablar obligatoriamente catalán, o que haya que... Mentira. Es un rollo que te ven desde la tele y tal, para que tú te convenzas de que eso es un invento burgués, que odian a los españoles, pero no, tiene mucho más que ver con la participación, y no casualmente se expresa en movilizaciones masivas, en cadenas humanas y sobre todo en valores de reafirmación democrática, como por ejemplo el tema del referéndum. O sea, muy interesante, el otro día lo decía, no recuerdo quién era, no me dio la cabeza, alguien del movimiento, creo que fue el Puigdemont, que decía, no es santo de mi devoción exactamente por sus ideas, pero él lo decía bien, decía, bueno, es que el movimiento soberanista catalán puso a España frente al espejo de Europa y se demostró cómo la cuestión no es si bandera catalana, bandera española, la cuestión no es si hablo catalán o hablo español, la cuestión es si me dejan votar democráticamente para decidir mi futuro o me lo van a imponer desde el poder. Esa es la cuestión clara. Y yo creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer. O sea, aquí no se trata de chauvinismo, ni de encerrarnos en la bandera, ni de aferrarnos a nuestra cultura tradicional. Se trata simplemente de reivindicar nuestro derecho a decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro. Y ahí me parece que soberanismo e izquierda hoy son indisociables. Bueno, yo quería... Estamos hablando de los retos, de lo que nos gustaría, de lo que vamos a intentar hacer, pero no sé cómo veis vosotros el contexto en el que estamos, si tenemos posibilidades de triunfo, o sea, ¿en qué medida veis que ante la despolitización de muchas personas en Andalucía que cada vez votan menos, la desmovilización de las masas, la ausencia de masas en la intervención política, en este contexto que está vacío ya de política prácticamente entre la gente, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? ¿Sois optimistas? Supongo que lo sois porque si no estaríamos aquí, pero no sé, ¿cómo lo veis? ¿Veis el contexto propicio ahora mismo? ¿O peor que antes? ¿Peor que antes de Unidas Podemos? ¿O mejor? Venga, yo voy a empezar. Vale. Está complicada la pregunta, ¿eh? Sí, bueno, aquí cada uno tendrá su opinión, pero Claro, no. yo creo que por un lado está más difícil, una, porque la gente piensa que está gobernando la izquierda, y claro, por una lógica bipolar, ¿no? Cuando gobierna la izquierda, la respuesta a la derecha. De hecho, yo digo que la derecha va a subir no porque lo hagan muy bien, sino porque mucha gente vota en plan de lo mismo vota el PSOE que el PP. O sea, la mayoría de votantes no tienen esa cuestión de identidad, no son de un partido político, votan según. De hecho, no se explicarían los cambios electorales si no fuera porque la mayoría de gente vota. Bueno, y si ahorita en un colegio electoral, algunos votan todavía, hay gente que vota todavía Felipe González. Yo lo he visto en un colegio. Esto era la primera elección de Podemos, que era apoderado. Una señora, eso que yo pensaba que eso no existía, ¿no? Una señora diciendo, yo quiero votar a Felipe González. Eso existe, ¿no? Entonces, el nivel electoral es que nosotros pensamos que somos muy... El otro problema es la cuestión, bueno, la crisis económica que está subiendo la gente, que por mucho que nieguen el escudo social no tiene más agujero que... Sí, ahí sube, bueno. El sábado hay una manifestación por la vivienda y no hay una propuesta de la vivienda, los desahucios no están en un nivel histórico. Están por encima de la crisis de 2008. Eso, los compañeros profesores pueden dar más datos sobre eso. La gente en el paro emergente también lo vemos a nivel sindical. Yo creo que una parte por un lado la extrema derecha y otro la juventud desenfrenada, un poco se ha criminalizado a la gente que está, ¿no? Los disturbios que se ha visto, por ejemplo, en los botellones y todo eso, que la izquierda lo que ha hecho es criminalizar a esa juventud. Lo que está haciendo, ¿no? Que creen que no son responsables. Bueno, como decía Curro, lo ha planteado un futuro de mierda, han estado un año encerrados, como decíamos, este fin de semana, que es los primeros fines de semana que van a poder salir a la calle, pues saldrán como los toros, ¿no? Y lo que va a decir la izquierda es que esta juventud no tiene cabeza. De una manera que como que la izquierda se ha convertido como en el cacapal de encima de todo, como decía Curro antes, le regañan a la gente, ¿no? Que la gente o
Lo hemos visto en esta Unidad Podemos, que con nosotros tenemos 35 diputados, no habéis votado bien. Que por eso se parece un poco a la Gallosa, ¿no? Que la Gallosa decía que los latinoamericanos no votan bien, que por eso hay que ponerle la dictadura. Es decir, cuando te parezca que la derecha a la Gallosa y a la gente, la derecha cuando dice que no votan bien, algo va mal, va muy mal desde el. Ahora yo creo, por el lado positivo, y yo creo que ahí, volviendo al tema de como ¿no? Los gallegos, los catalanes, de qué, lo que sí hay es que la gente se ha dado cuenta que los partidos estatales no arreglan la situación. Por eso no solo esas cuestiones, no vamos a lo histórico, por eso existe el terror existe, por eso, de hecho, hay otras plataformas que van a presentar. Claro, aquí la discusión es si los movimientos territoriales pues son como terror existe, que para mí es decir, que pedir más trenes, pedir más, como decía, ¿no? que llegue el wifi, que no sé qué, que a mí algunas me parecen bien, pero otras me parecen una auténtica mierda. Es decir, como aquí en Granada hubo un movimiento que decía, no, que nos traigan el AVE, no, el AVE no. Yo quiero que haya un tren, porque el AVE no lo paga, o sea, tú puedes pagar un billete de AVE. O sea, una cosa es decir, pero esa demanda estaba en todos los territorios. En el movimiento con el tren, si os fijáis en muchos sitios, no, que venga el AVE. Pues aquí vamos a montar el AVE, ¿no? Joder. Claro, ahí y hay una cosa que te ¿no? Disfrazado del regionalismo, todo de la identidad, porque lo hacen en nombre de Jaén merece más, Granada merece más, o Andalucía puede merecer más, o Teruel. Dice ya, pero que la otra lógica, lo otro que creo que se ha demostrado es que este sistema no funciona. O sea, es decir, vale, si el centralismo, que hay que tener claro que lo está robando, pero la gente debería estar viendo que el capitalismo también lo está robando. Y de hecho decidí que un poco lo que se... Y a lo mejor lo diría también con lo que ha hecho Puigdemont. Bueno, está España no es la soberanía, pero es que la Unión Europea también. Creo que hay otro debate de izquierda que no está teniendo claro. Creo que desde Anquita y Mati no se hablaba que la Unión Europea es un club de la oligarquía, ¿no? Porque es una cosa de la asociación que hay no se habla, ¿no? Pero yo creo que sí se hace, al menos, como elección, no sé si lo podemos resolver. Es decir, que los partidos no funcionan, porque también decían, no, esto es porque el PP era independentista. Ahora está Unidad Podemos y el PSOE, y esto sigue igual. Y otra cuestión de... Bueno, y el tema de la crisis igual, ¿no? Decían, no, la culpa es del PP que no gestiona la crisis. Bueno, ahora está el PSOE y seguimos igual, ¿no? Yo creo que si logramos, como decía Curro, politizar a la gente y explicar que hay otras soluciones desde la izquierda, pues tenemos una opción. Y si no, lo otro que nos viene es la extrema derecha, ¿no? Un poco la otra solución que es la mencionar. Y creo, partiendo de cuando empezó la presentación, que adelanta Andalucía, es decir, que por primera vez haya una nominación en Andalucía con peso político, es decir, unos 4 amigos, sino que tienen cargos institucionales, que estamos en toda Andalucía, es una oportunidad para hacer esa politización y que la politización tenga una traducción política. Y que esta traducción política, la hizo Ana también, no es que tenemos una web en Madrid para pedir más trenes. Vamos a Madrid y al Parlamento de Andalucía y a donde sea a exigir un modelo social diferente. Que es un poco lo que la opción que hay, ¿no? Que de hecho mucha gente, y yo creo que votaba en la nueva política, Podemos o a otros partidos, lo votaron y están todavía esperando eso, ¿no? O sea, que yo creo que hay mucha gente que compartía lo de un proceso constituyente, que compartía que acabamos con el régimen del 38, que compartía cuando estábamos en el 15M que los bancos no nos votan y no nos representan y que devolvieran lo que han votado. Y yo creo que hay mucha gente que apuesta en su casa el día de hoy, que corta la atención y que si llegamos a ello, o demostrando que somos diferentes, porque yo creo que la otra que está la gente es harta de la política actual, pues pondremos una opción. No, yo tampoco voy a decir nada muy distinto. Yo creo que hay cosas positivas, factores positivos y otros menos, ¿no? Yo creo que es verdad que se abre un espacio que con la renuncia expresa de Unidas Podemos a ocupar ningún espacio de ruptura, ni siquiera de oposición al régimen, o sea, a los dos partidos del régimen, directamente se han conformado como lo que siempre se dice la mía, ¿no? Como esta muleta del PSOE, se abre un espacio ahí a la izquierda que está por ocupar. También es verdad que creo que esto, a su vez, genera una desafección, que es lo malo, ¿no? Esto genera una frustración en gente que en un momento dado confió en que se iba a cambiar algo desde
el gobierno que se decía más progresista de la historia y que ahora está viendo cómo su realidad cotidiana no cambia para bien en absoluto, sino que lejos de eso, incluso hay pasos atrás, estamos viendo con el pensionazo, ¿no? O como por ejemplo en materia de migración, que el otro día hablábamos con la compañera, ¿no? Que la política migratoria no solo no ha cambiado, sino que es que se está incluso recrudeciendo, ¿no? Con las características de Haití. O sea que, en realidad, creo que eso genera frustración y eso necesariamente es bueno, ¿no? Pero por otro lado, abre ese espacio y ese espacio es el que tenemos que ocupar y ahí creo que tenemos una oportunidad. Como se ve, también creo que hay otra cosa que es positiva, que es que en el ciclo anterior estaba todo tan mediado por las posibilidades del ciclo electoral que se hizo todo de una forma muy dirigido desde arriba, con muy poca construcción por abajo, ninguna prácticamente, con mucha prisa, ¿no? Muy centrado en lo comunicativo, pero después por debajo no había nada, no había organización, no había realidad ninguna. Y yo creo que eso ahora, como estamos en otro contexto en el que eso no nos va a funcionar tanto, porque las circunstancias son otras, pues nos abre la oportunidad de hacer cosas mejor. Es mi esperanza. Creo que estamos en el camino de intentar hacer las cosas mejor, que el resultado no va a ser a lo mejor tan inmediato, va a ser más a medio y largo plazo. Información de la ultraderecha. Pero yo con las condiciones estructurales que tenemos soy optimista. Aquí yo lo que la sensación que tengo, me parece que es evidente, aquí el capitalismo se ha desencadenado. El capitalismo ya no está sujeto a la soberanía de ningún gobierno y los gobiernos, uno de los, o entran en un conflicto abierto con el capitalismo o pasan a ser marionetas del capitalismo. Y eso les condena a vaciarse de legitimidad en muy poco tiempo. Este gobierno está muerto en vida ya. Yo no sé si va a durar 2 años o 4, pero da igual. No pueden aspirar a mejorar la vida de la gente gestionando este sistema, por la sencilla razón de que las decisiones tenían impuestas. ¿Tú crees que el PSOE y Unidas Podemos no querrían subir las pensiones y no querrían que hubiera más trabajo? Claro que querrían, no son tontos, ellos quieren estar en el poder del tiempo que puedan. Pero las decisiones les tienen impuestas por unas condiciones en las que no pueden intervenir. En ese sentido, creo que entrar a participar de este sistema de esa forma, es decir, convenciéndote de que se trata solo de hacer una buena gestión técnica, te condena a desaparecer. Te condena a desaparecer como alternativa, es decir, te pueden mantener como marioneta un montón de tiempo, pero como alternativa desaparece y deja ese espacio. En este momento, probablemente a corto plazo, tenemos una dificultad, que es que el espacio de la impugnación para capitalizar eso, de partida parece que lo tiene más ganado la derecha. Está cogiendo mucho de ese descontento, ¿verdad? Ahora, yo creo, también lo digo, que cualquier ascenso que experimente a nivel político la ultraderecha en España está condenado a vaciarse en los mismos términos de esta gente, porque esa gente, la ultraderecha, no tiene ningún otro objetivo que obedecer en el gobierno al capital de los que toma las decisiones. Es decir, esta gente van a decepcionar a la gente que le vote en 20 minutos. Esta gente, todo lo que dicen de reaccionar, de afirmar, del orgullo, no sé qué, nada, esta gente, su único objetivo político es obedecer. Entonces yo creo que si nosotros tenemos claro que hay que construir una alternativa, que hay que politizar a la gente en clave revolucionaria y que cualquier contacto con este sistema de gobierno tiene que ser para ponerlo en tensión y no engañarnos a nosotros mismos creyendo que podemos tomarlo, si somos conscientes de eso, yo creo que sí que es fácil y que hay condiciones para ser optimistas y para creer que podemos crecer, que podemos politizar ese descontento que cada vez está más extendido. Pues, bueno, si no hay más intervenciones o preguntas, luego de un largo día para la mayoría, lo dejamos aquí, seguiremos con los debates y con las actividades pues, este mes, que además está lleno de cosas, además en Granada. De hecho, el sábado que viene que hay una manifestación de estos desahucios y bueno, a nivel andaluz, que sabéis, y a nivel estatal, que el 16 de octubre hay una manifestación por las pensiones que va a ser en Madrid, que muchos iremos también, de las diferentes partes de Andalucía. Agradecer a Ana que ha estado aquí y sus aportaciones y su tiempo, porque eso está lleno de asambleas y de cosas. De hecho, ahora tenemos que iniciar que mañana por la mañana hay una asamblea de estos desahucios con los colectivos para preparar la manifestación por la vivienda que va a ser el sábado que viene. Para exigir una ley de la vivienda también al gobierno español, que es una de las reivindicaciones que está haciendo el movimiento por la vivienda este mes.
Y nada, gracias a todos y nos vemos la próxima.